Bien, buenos días tengan todos ustedes y de antemano agradeciendo la presencia. Para el desarrollo más bien para la incidencia en la formación de los alumnos, es muy importante el hecho de que vayan adquiriendo conocimientos tanto del orden teórico como de orden metodológico. Es importante porque esto posteriormente los llevará a un ejercicio de la profesión en el que hagan uso de estos conocimientos teóricos metodológicos para efecto de resolver problemas prácticos, en este caso de la economía. De ahí la importancia de realizar este tipo de eventos en los cuales se tiende justamente hacia la formación integral del alumno. En este caso, yo quiero agradecer la presencia en principio de todos ustedes, maestros, alumnos y público en general, la asistencia a esta conferencia, que creo que va a resultar de mucho interés, porque en ese sentido las corrientes de conocimiento en el área de la economía, una de las principales y las de más en boga, son precisamente el objeto de esta conferencia. Agradezco la participación del doctor Becerra y del doctor Díez Martínez, mismos que habrán de hacer la exposición de este día, de las cuales resultamos o queremos resultar muy beneficiados en el ámbito de la teoría económica. Así que sin más preámbulo, yo dejo la voz en ustedes para que continúen con el proceso. Felicidades anticipadas. Muchas gracias. Mi intervención va a tratar de dar el contexto en donde el profesor Piketty ha escrito un libro que ha causado un gran interés, no solo entre los especialistas del tema, los economistas, sino también entre el público en general, convirtiéndose actualmente no solamente en un texto de interés académico, sino también de interés mediático. Entonces voy a continuación leeré mi ponencia. En el centro de la economía siempre ha estado presente el dilema entre crecimiento y equidad, entendido el crecimiento como el aumento del producto y la equidad como algún tipo de igualdad. El capitalismo ha sido el sistema económico más eficiente creado por la sociedad. Cito el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx. Inicio la cita. La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. Termino la cita. Pero este crecimiento de las fuerzas productivas también ha estado acompañado de la desigualdad en la distribución del ingreso. Esto se debe a que el motor del crecimiento en una economía de mercado es la competencia, en donde, mediante un proceso de destrucción creativa, como lo denominó Joseph Schumpeter, los viejos procesos son sustituidos por nuevos, que son más eficientes, y los antiguos productos por otros novedosos, que satisfacen mejor las necesidades de los consumidores. Pero como no todos cuentan con las mismas capacidades para aprovechar las oportunidades que trae consigo el cambio, el resultado es la desigualdad. Porque el dinamismo del capitalismo, basado en la propiedad privada y la competencia, a la vez que genera una enorme riqueza, también crea desigualdad, incertidumbre e inseguridad. Cito de nuevo el manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Concluyo la cita. A diferencia de las sociedades basadas en la tradición, en donde lo permanente es la norma
y el cambio es la excepción, la sociedad capitalista se caracteriza por el cambio constante, que modifica no solamente la economía, sino también todas las relaciones sociales. Es por ello que el avance del capitalismo siempre ha encontrado y encuentra una tenaz resistencia entre los grupos tradicionales, que buscan conservar antes que cambiar. Pero además, como el cambio genera ganadores y perdedores, y cuando los cambios son profundos y se realizan en poco tiempo, su resultado es generar enormes olas de choque que amenazan con destruir todo el sistema social. Es por ello que en la búsqueda de un equilibrio entre la dinámica del mercado y la inseguridad que el propio sistema genera, las sociedades capitalistas han creado instituciones que buscan administrar el riesgo, reducir la incertidumbre y brindar unos mínimos de seguridad. Esta es la razón de ser de los estados de bienestar, construidos a mediados del siglo XX sobre el auge económico de la posguerra, que lograron ampliar los derechos y ofrecer una provisión generosa de bienes públicos, financiados mediante una tributación creciente. Y es que, como lo señaló el Premio Nobel de Economía 1972, Kenneth Arrow, inicio la cita, el equilibrio competitivo general nos enseña sobre todo la medida en que puede alcanzarse la asignación social de los recursos mediante decisiones privadas independientes coordinadas por el mercado. Estamos seguros, en efecto, de que tal asignación no solo puede alcanzarse, sino que el resultado será eficiente en el sentido de Pareto. Sin embargo, como hemos subrayado, no hay nada en el proceso que garantice la justicia en la distribución. Cierro cita. Las sociedades precapitalistas fueron profundamente desiguales. En estas sociedades estamentales, sustentadas en la jerarquía, la desigualdad fue la norma. Se nacía y moría como siervo o señor, cada cual sujeto a normas y leyes particulares y a un lugar seguro y estable en la sociedad. En contraste, las sociedades capitalistas son dinámicas, inseguras y viven en continuo cambio. Entonces, el problema no es la desigualdad y ni siquiera la igualdad de oportunidades, porque no todos estamos en las mismas condiciones para aprovecharlas, sino la equidad, entendida como la justicia en la distribución del producto. Así lo comprendió José María Morelos, cuando en la inauguración del Congreso de la Anáhuac, el 14 de septiembre de 1813, leyó Los sentimientos de la nación, que en el punto 15 dice a la letra, inicio cita, que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Es decir, que si en principio todos somos iguales como seres humanos, somos también desiguales por nuestros méritos. Pero cuando dicha desigualdad no se percibe como producto del esfuerzo y el talento de cada uno, se considera injusto. Llegado a este punto, vale la pena preguntar, ¿ha aumentado la desigualdad durante las últimas 3 décadas? No, si consideramos el mundo en su conjunto, debido a que millones de personas en China, India y otros países de África y América, como Brasil, han dejado la pobreza. Tan solo en China, con 1.350 millones de habitantes, el número de pobres se ha reducido de 600 a 200 millones. Para todos estos países, las últimas 3 décadas han sido la etapa más próspera de la historia. Pero si solo centramos nuestra atención en los países desarrollados, entonces la respuesta es sí. Ambas respuestas no son en sí mismas contradictorias, tan solo responden a 2 preguntas diferentes, y las respuestas están ampliamente documentadas desde hace años a partir de una amplia base de datos y distintas metodologías de análisis. Thomas Piketty argumenta en su libro Capital in the 21st Century que la creciente desigualdad en los países que estudia se debe a que la tasa de crecimiento de la rentabilidad del capital ha superado consistentemente a la del producto, lo que ha conducido a una concentración del ingreso, particularmente en el 1% de la población más rica.
Con abundante información soporta su tesis, la cual difícilmente puede ser desechada. Pero queda otra pregunta que su interesante libro no se plantea y que está en el debate actual. ¿A qué se debe este crecimiento de la rentabilidad del capital? Entre las diversas respuestas que los economistas han dado a este interrogante está la incorporación masiva de mano de obra, principalmente asiática, que presiona los salarios a la baja en los países desarrollados, a la vez que los incrementa en los menos desarrollados, mejorando así el bienestar de unos y empeorando el de otros. Si esto es cierto, entonces, de acuerdo con el modelo de crecimiento del Premio Nobel de Economía 1987, Robert Solow, estamos ante un proceso de convergencia entre las regiones desarrolladas y las rezagadas, el cual tomará muchas décadas hasta que los acervos de capital entre las regiones se ajusten y las brechas de productividad y salariales se reduzcan, revirtiendo de esta manera el proceso de contracción del ingreso. Pero si la principal causa subyacente que explica el aumento en la tasa de crecimiento de la rentabilidad del capital respecto al aumento del producto es el proceso técnico, ello nos conduce a una creciente automatización y por lo tanto los salarios de los trabajadores menos capacitados seguirán presionados a la baja, la concentración del ingreso continuará y las diferencias salariales se ampliarán. Como quiera que sea, lo cierto es que particularmente en los países de la Unión Europea y los Estados Unidos, con un menor crecimiento económico o en franco retroceso, aumento del desempleo, salarios estancados o descendentes y empleos que están siendo eliminados por las tecnologías de la información y la comunicación, la irritación social aumenta y la tolerancia a las desigualdades disminuye, al verse cada vez más como algo injusto y no como el resultado legítimo del esfuerzo y el talento. Muchas gracias. Bueno, para mi exposición voy a utilizar unas diapositivas, entonces les voy a permitir pararme y para que avance la presentación. Y antes de iniciar, nada más quiero decir que, pues, por supuesto, es un tema, digamos, profundo, es un tema de coyuntura también, y que de alguna u otra manera va a cambiar lo que pensamos acerca de la teoría económica y en algunos aspectos lo que discutimos en las aulas con los alumnos y con el resto de los académicos, ¿no? También quiero agradecer antes de iniciar la ayuda que me dieron dos alumnos, Magali Camacho y Roberto Báez Palafox, en la preparación del material, ¿no? Entonces, pero vamos empezando. Quiero decirles que este es un tema, por demás, repito, interesante. En el último mes, más o menos, 2 meses a lo sumo, ha llegado a los más altos niveles, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y en México, por supuesto, pues está iniciando una discusión que primero va a pasar por los medios, inclusive no está en los medios todavía aquí en México, va a pasar a los medios de comunicación y posteriormente pues a la parte académica. La exposición la voy a distribuir en estas 5 partes, hablar un poco de lo que es el libro, las opiniones que se han vertido acerca del texto, las tesis principales del texto, las propuestas del autor y obviamente algunos comentarios finales. Adelante. El libro pues es de The Capital in the 25th Century, es el título del texto. El autor es Thomas Piketty. Él es director de Paris School Economic, es francés. El libro fue publicado por Harvard University Press en marzo de 2014. La edición son 100.000 ejemplares. Es el número 1 de la lista de bestseller en Amazon en abril. Y más o menos las páginas son 700 en la versión en inglés y 900 en la versión francés. El estatus es agotado completamente. Entonces ahí es cuestión de que ustedes se metan a internet y van a ver N videos y N comentarios de texto, ¿verdad? El contenido del libro se hace en 4 grandes apartados. En la parte 1 es el capital y el ingreso.
La parte 2, la dinámica de la relación capital-ingreso. La parte 3, la estructura de la desigualdad. Parte 4, regulaciones de capital del siglo XXI. El texto, así en forma general, estudia la dinámica global del ingreso y la distribución de las riquezas del siglo XVIII a la fecha. Se recabó una gran cantidad de datos históricos de varios países, sobre todo desarrollados. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. Ahí los pueden leer. En los últimos 15 años, no es un trabajo de un año ni de dos, no. El autor tiene, junto con otros académicos, aproximadamente 15 años trabajando la temática, ¿no? Aquí está digamos, el autor que más ha publicado con él en algunas décadas pasadas. En la década pasada fue Emmanuel Saez de Berkeley, que también es francés, pero radicado en Estados Unidos y trabaja para la Universidad de Berkeley. Adelante. Opiniones que ha recibido el texto en el último mes. Bueno, pues está la de Krugman, de Princeton University, premio Nobel del 2008. Esto es una especie como de resumen de la opinión de Krugman, ¿no? La auténtica novedad es la manera en que echa por tierra el más preciado de los mitos conservadores, el empeño en que vivimos en una meritocracia en la que las grandes fortunas se ganan y son merecidas. Altas rentas son la justa recompensa de la clase alta por los servicios prestados, pensando en que son los creadores del empleo, ¿no? Las preguntas que se hace Krugman es cómo se puede defender esto si los ricos obtienen gran parte de sus rentas no de su trabajo, sino de los activos que poseen. ¿Y qué pasa si las grandes riquezas proceden cada vez más de la herencia y no de la iniciativa empresarial? La contribución de Piketty contiene una erudición auténtica que puede hacer cambiar la retórica. Los conservadores están aterrorizados. El pánico de Piketty muestra que a la derecha se le han acabado las ideas. Adelante. Este autor, Petakovskis, de American Enterprise Institute, es un resumen muy apretado de lo que opina. El trabajo de Piketty debe ser rebatido porque de lo contrario se propagará entre la intelectualidad y remodelará el paisaje político económico en el que se librarán todas las futuras batallas de las ideas políticas. Adelante. La BBC de Londres recuerda las predicciones de Marx sobre el inevitable antagonismo entre una minoría cada vez más rica y una mayoría cada vez más pobre. El crecimiento de la desigualdad es inmanente al capitalismo porque la tasa de retorno del capital, o sea R, es superior a la tasa de crecimiento económico, en este caso G. Publicó este medio de comunicación una guía, digamos, para leer el libro, que ahí está también en internet. ¿Verdad? The Guardian, este periódico, el libro del radical economista ha enfurecido a la derecha con su poderoso argumento acerca de la riqueza, la democracia y del por qué el capitalismo siempre creará desigualdad. Llevarlo bajo el brazo, dice en una forma como de sarcasmo, ¿no? El libro se ha convertido en una nueva herramienta de conexión social en ciertas latitudes de Manhattan entre los jóvenes progresistas. Que el capitalismo es injusto se ha dicho antes, pero es este camino, dice Piketty, que ha llevado a la derecha a un frenesí. Adelante. The New York Times llegó a mencionar el libro más de 6 veces en las distintas notas editoriales de En un solo domingo, por ejemplo. Ha publicado varios artículos y notas editoriales sobre el tema N cantidad. Adelante. The New York Times Magazine, se me hace una parte interesante ahí del texto que publicó. Habla de Kuznets, quien argumentó en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial que la desigualdad estaba destinada a disminuir. Su predicción surgió de la experiencia de las décadas anteriores, pero confundió una tendencia con el destino. Ahora estamos cometiendo el mismo error, pero en dirección opuesta. La creciente desigualdad es una tendencia, es algo que nosotros hemos ayudado a crear, pero es algo que nosotros todavía podemos cambiar. Adelante. The Financial Times le ha dedicado más de 100 notas y artículos diversos al tema del autor. Inclusive ahí puse un extracto de la burbuja Piketty, que así lo titula, ¿no? El reportaje especial, una entrevista extensa que le hace al autor, y dice que ha escrito un libro extraordinariamente importante. Eso lo dijo Martin Wolf, el jefe de análisis del Financial Times. The Observer de Reino Unido
dice que Occupy tenía razón, así tituló una gran entrevista que le hizo. Occupy tenía razón, el capitalismo ha fallado al mundo. Y bueno, se hace esas preguntas. ¿Ha proporcionado Piketty el cuerpo doctrinal que necesitan los movimientos antiglobalización y antisistema? ¿Será por eso que Piketty ha generado la mayor discusión mediática y paulatinamente académica en los últimos meses, al grado que The Economist lo ha llamado el moderno Marx? ¿Verdad? Si Washington Post, la forma irónica escribió cómo escribir tu propio artículo sobre Piketty en 10 cómodos pasos. Inclusive hay un video en internet que te va diciendo cómo lo hagas. Ahí hasta con gráficas y algunas caricaturas te dice cómo hacerlo. Mediáticamente se le compara con Susan Sontag de los 60s, con Lata en los 70s, con Fukuyama en los 90s, con el famoso libro El fin de la historia del 92, donde según Fukuyama ya la historia se acababa, y con Huntington en los 2000, con el choque de las civilizaciones del 2001. ¿Adelante? Ahora pasamos a la parte central de la exposición. Eso fue las opiniones en general que existen. La parte central, ¿qué es o cuáles son las propuestas en realidad de Piketty? O sea, ¿por qué tanto ha levantado una burbuja, digamos, tan fuerte, primero en los medios de comunicación y posteriormente en la parte académica de Estados Unidos, sobre todo, y Europa, ¿no? La traté de resumir en 5 puntos, digamos, lo central de su cuerpo doctrinal. Obviamente, pues es un resumen muy apretado, nos vamos a tratar de entender con esto, ¿no? El capitalismo. El capitalismo es un buen sistema económico para generar riqueza, pero no corrige automáticamente los incrementos de desigualdad. ¿Verdad? El texto señala que el 1% de la población es cada día más rica y que el 0.1% es aún más rica, y que el 0.01% es aún más rica todavía. Piketty, conjuntamente con Emmanuel Sainz, ya había mostrado en la década pasada, con requisitos fiscales de Estados Unidos, cómo esos ingresos realmente altos no estaban en manos del 10-20% que tradicionalmente se cree que están, sino en el 1, el 0.1 y el 0.01% de ellos. O sea, está hablando de lo rico de los ricos. Los beneficios reales del capitalismo quedan en muy pocas manos. Adelante. La parte 2 del texto habla de lo que él le llama la ley fundamental, ¿sí? La ley fundamental, donde él lo hace con una simple ecuación que es R mayor a G, ¿sí? Entonces él señala, donde R es el rendimiento del capital, o el retorno del capital, o el retorno de las rentas del capital o de la riqueza. G es la tasa de crecimiento del producto, o sea, es el PIB, en otras palabras. La relación entre el valor generado por las rentas del capital, entiéndase patrimonio, y el creado por la renta nacional, entiéndase básicamente trabajo, no es constante a lo largo del tiempo. Cuando más bajo es el crecimiento económico, más peso tienen en las riquezas de un país las rentas de capital. Es decir, los ricos son más ricos respecto al resto de la población. De 1700, o sea, toma el análisis de Piketty es a muy largo plazo, estamos hablando de 300 años, a diferencia de otros análisis. Obviamente es un libro o es una investigación de 700 páginas, trae N cantidad de cuadros y de gráficas, y bueno, ni los académicos, digamos, ni europeos ni americanos inclusive, no le han encontrado, digamos, problemas en la parte de la cantidad, por lo menos. Sí es debatible en algunos otros puntos, pero la parte de la comprobación es una cosa muy bien sustentada por Piketty. Entonces, en ese periodo la producción anual promedio creció al 1.6%, mientras el rendimiento del capital lo hizo a una tasa del 4 o 5%, o sea, R es mayor a G. En una economía de lento crecimiento, ¿sí?, la riqueza acumulada crece más rápido que los ingresos del trabajo. Eso conduce a una mayor concentración del ingreso. La riqueza procede cada vez menos de la iniciativa empresarial, entiéndase trabajo, y más de las herencias, entiéndase capital. La competencia perfecta esconde asimetrías que han creado un primer mundo en la periferia del tercer mundo y un tercer mundo en el corazón del primer mundo. Textual una frase de una de sus entrevistas de Piketty. ¿Verdad? En esta gráfica
se está graficando todo el mundo y está graficando la tasa de retorno del capital antes de impuestos contra la tasa de producción desde el año 0 al año 2100. Obviamente hay una parte proyectada. Entonces aquí lo interesante es ver cómo siempre la tasa de retorno del capital ha sido más alta que la tasa de producción, pero la brecha se ha reducido, o se redujo, mejor dicho, en el siglo XX. O sea, entiéndase esta parte de aquí. O sea, esta parte que iluminamos aquí, hay una reducción respecto a las otras partes, la otra parte del tiempo. Y lo que dice Piketty es que esta brecha que se está reduciendo aquí podría ampliarse otra vez en el siglo XXI. Esa es una de las tesis centrales de Piketty. O sea, hay una reducción aquí, o sea, y la brecha se está reduciendo para cuando podría ampliarse otra vez en el siglo XXI. Y estamos hablando nada más de retorno de capital antes de impuestos. Comparando esta gráfica con la que sigue, van a ver lo interesante que está. Vean esta gráfica. Es la misma que la anterior, solamente que son los retornos de capital después de impuestos. Después de impuestos. Denles atrás, Manuel, por favor. Mire, vean, esta línea, esta es la misma que va a aparecer en la siguiente gráfica, ¿sí? Que es la producción. Esta de aquí son los retornos de capital, pero aquí son brutos. En la siguiente los va a poner ya después de impuestos. Pónganlos. Vean cómo baja tremendamente. Y estamos hablando aquí más o menos del siglo XX. En este periodo de aquí, que iluminamos este color, la tasa de retorno, ¿sí? La tasa de retorno del capital está por debajo de la tasa de producción. Pero posteriormente, estamos hablando que este punto es del 50 al 2012, más o menos puntos de aquí. En un momento determinado, no sé en qué año, de acuerdo a estas proyecciones, esto se va a volver a como era aquí. Va a estar por arriba otra vez la tasa de retorno del capital y va a estar por debajo la tasa de crecimiento de la producción. Entonces, él lo que está proyectando aquí es que obviamente este escenario que proyecta aquí va a ser parecido a este de aquí. O sea, está diciendo que el siglo XXI va a ser parecido al siglo XIX. En el análisis de muy largo plazo, él está contemplando aquí que el siglo XX en todo caso fue la excepción y no la regla. Dice que en todo este periodo, que desde el año 0, desde el año 0, todo siempre ha sido mayor la renta de capital que la producción. El siglo XX es la excepción y aquí volveremos a parecernos al siglo XIX. Eso es lo fuerte de su tesis, es digamos, la proyección de muy largo plazo que está haciendo. Adelante. Esta es la tasa de crecimiento poblacional desde el año 0 al 2100. Vean la campana, que se parece también a las que ya conocemos de crecimiento poblacional. Lo interesante aquí es que del 50 al 2012 la población mundial creció arriba del 1%, pero para fines o finales del siglo XXI su crecimiento se acercará a 0. Quiere decir que acá, vean, aquí está el 0.2%. Para el 2100 andaremos con tasas mundiales de crecimiento poblacional cercanas al 0%. Y eso, por supuesto, también trae graves problemas. ¿Verdad? La tesis 3, la tesis 3, que lo resumo de esa manera: la riqueza se concentra. Las rentas de capital tienden a agruparse mucho más que las rentas del trabajo, por lo que con el paso del tiempo los hijos de los ricos serán más ricos que sus padres, mientras que la renta del resto de la sociedad crece mucho más lentamente. Adelante. Vean esta gráfica, la desigualdad del ingreso. Aquí está Europa contra Estados Unidos, digamos en el siglo XX. Estamos hablando más o menos 1900 a 2100, 2010, perdón. Vean aquí, de 1900 a 1910, esta parte de aquí, la diferencia del ingreso entre Estados Unidos
y Europa fue menor que la diferencia en esta última década de acá. O sea, estamos hablando aquí del decil más alto de la riqueza, también hay que aclararlo. Aquí está graficando el decil más alto de la riqueza de Europa y de Estados Unidos, y en el primer década del siglo XX, vean cómo Europa tenía una mayor desigualdad del ingreso que Estados Unidos. Pero vean cómo arrancado el siglo, ¿sí?, esto se invierte, Estados Unidos queda arriba, baja Europa, se bajan de forma paralela, pero aquí el detalle, que ya en la última década, esta brecha es mucho más grande que esta de aquí. O sea, aquí nos estaría diciendo que la distribución del ingreso, o que la concentración del ingreso, ¿sí?, es mayor en Estados Unidos que en Europa, y que aún más, está creciendo, se está ampliando más que en el pasado. Eso es lo que está demostrando Piketty. Adelante. La desigualdad de la riqueza en Europa y Estados Unidos. Aquí hace otra forma con los datos de 1810 a 2010. ¿Sí? Aquí vean el caso de la riqueza del 10% más alta, la participación de la riqueza de Europa, que sería esta línea de aquí. ¿Sí? Y el 10% más alta de Estados Unidos, que es esta que está aquí. O sea, esta línea es Estados Unidos y esta es Europa. Estamos hablando del decil, del último decil de la riqueza, del más alto. Vean cómo aquí Europa está por arriba y Estados Unidos está por abajo. Pero llegado a este punto, Estados Unidos, el decil mayor de Estados Unidos está arriba y el de Europa está abajo. ¿Qué año es este? Más o menos estás hablando de los años 50 y 70 aquí. Ahora, nos podemos ir a las otras dos líneas, que estás hablando del 1%. Esta es del 10%. Ahora, el 1% de Europa, que es esta línea de aquí, ¿sí?, y el 1% de Estados Unidos, que es esta de aquí. El patrón es el mismo, ¿sí? En Estados Unidos la riqueza, el 1% de los más ricos poseen más riqueza, digamos, que el 1% de los europeos. Y aquí vuelve a cambiar el patrón más o menos en la misma altura. O sea, estas líneas gruesas son del 10% y estas líneas delgadas son del 1% de los ricos. Entonces, lo único que está comprobando es que la riqueza está más concentrada en Estados Unidos y que además el patrón cambió más o menos aquí en el periodo de los 50 a los 70. ¿Adelante? El capital entre el viejo y el nuevo mundo, 1770 a 1810. Aquí hace una comparación. Lo negro es el valor de las tierras, ¿sí? Lo de arriba, déjenme ver, esto de aquí es el valor de las propiedades, de casas, etcétera, y este es el valor que producen los esclavos, ¿sí?, o que produjeron los esclavos, dependiendo de la región. Vean Reino Unido, ¿sí? Háganse cuenta que este es todo el capital del Reino Unido. En este periodo, en promedio, el capital del Reino Unido era casi 7 veces su producción anual, ¿sí?, donde esas 7 veces, más o menos 3.3 era, digamos, la tierra. Esta parte de aquí eran los bienes de capital, como son residenciales, casas, edificios, etcétera, y esta parte de acá son otros activos. Entonces, aquí tenemos Francia con la misma lógica, aquí tenemos el sur de Estados Unidos y el norte de Estados Unidos. Lo sorprendente aquí es esta parte de aquí y esta parte muy tenue de aquí, que es el valor que producían los esclavos. O sea, quiere decir que el capital, digamos, del sur de Estados Unidos, era un gran aporte que se obtenía, digamos, por la fuerza esclava. Entonces, obviamente ya con eso puede entender uno por qué las guerras intestinas de Estados Unidos empezaron obviamente por el sur, el sur contra el norte, y entendiendo
la cantidad de valor que producían y lo que representaban para los patrones la parte de esclavos. Adelante. Tasa de crecimiento de la riqueza global. Sí, aquí está así, pero aquí debe ser 1887, si mal no sé, hay que checarlo, me parece que es 1887, porque es de largo plazo. En este caso concreto, la tasa de crecimiento de la riqueza global, los más ricos de los ricos, o sea, uno entre 100 millones, que en el 80 en el mundo representaban 30 adultos, y en el 2010 45 adultos, ¿sí?, por cada millón, o por país, a nivel global. Su capital, ¿sí?, la riqueza creció al 6.8. Aquí la misma lógica, nomás que lo amplías el parámetro de 1 a 20 millones. Creció al 6.4. La riqueza promedio mundial por adulto creció 2.1. Quiere decir que la riqueza está creciendo más rápidamente en los ricos de los ricos y en los ricos que en el promedio, ¿sí? Y además el ingreso promedio mundial por adulto creció el 1.4, la población mundial adulta el 1.9 y el Producto Interno Bruto mundial creció 3.3. Todos son tasas reales descontada la inflación. Entonces, de tal manera que vean, el 3.3 obviamente está por debajo del 6.4 y del 6.8, el 1.9, el 1.4, el 2.1. Quiere decir que aquí hay un crecimiento mucho más acelerado digamos, del capital o de la riqueza que en esta parte de aquí. Adelante. La cuarta tesis, el alto en el siglo XX, que de alguna manera ya lo toqué. Piketty comprueba este fenómeno en sus análisis del siglo XVIII y XIX y señala que en el siglo XX el incremento de la desigualdad se frenó por las dos grandes guerras mundiales, y por la política económica fuertemente redistributiva que aplicaron todos los gobiernos posteriores a las guerras, el acelerado crecimiento económico mundial de la segunda mitad del siglo XX, la implantación de políticas fiscales progresivas y la generalización de los sistemas de protección social redujeron la diferencia entre las rentas de capital y el ingreso del trabajo. Adelante. Piketty encuentra que en el 1740 ya del siglo XX, la ley fundamental que señala R mayor a G no se cumplió. En la llamada edad de oro del capitalismo, la desigualdad se redujo, Europa y Estados Unidos crecieron rápidamente y el optimismo de la economía industrializada llegó, por lo que R fue menor que G. Ya lo vimos en las gráficas. Pero este periodo solo fue el excepción, no la regla. Tras dos guerras mundiales y una gran depresión económica, se impusieron tasas impositivas compensatorias a los ricos para reconstruir el desastre de la guerra. Sucedió la expansión del mercado laboral y existió la amenaza del comunismo. Hagan de cuenta que fue una economía con estímulos de la posguerra, reconstrucción de Europa, la recomposición del consumo en general, el aumento en la demanda y por lo tanto el crecimiento del producto. Por lo anterior, disminuyeron considerablemente las fortunas familiares, se estrecharon las herencias, reduciendo temporalmente la brecha entre la clase alta y baja. Si esta tendencia continúa en ascenso, en el siglo XXI se parecerá al siglo XIX, donde las élites económicas vivían de la riqueza heredada en lugar del trabajo. El capitalismo de mercado, incluyendo el estado de bienestar de algunos países de Europa, a la larga consideraba una economía dominada por los propietarios del capital, fundamentalmente riqueza heredada. Lo anterior hará retroceder al mundo a la Europa del siglo XIX, donde existía la tiranía de la riqueza heredada, una tiranía que solo fue destruida por dos guerras mundiales y una gran depresión económica global. Piketty utiliza una definición amplia de capital, de modo que sea la misma que riqueza, incluye propiedades, activos, maquinaria, herramientas, joyas, acciones, efectivo, etc. Se trata de englobar todo en el concepto de riqueza, que inclusive algunos autores de Estados Unidos ya empezaron a criticar a Piketty porque ese concepto de capital le dicen no puede revolver peras con manzanas, pero bueno, sería otro debate, ¿no? Adelante. La riqueza está distribuida de una manera mucho más desigual que el ingreso. Piketty demuestra que en las últimas 3 décadas la desigualdad ha aumentado consistentemente y podría volverse aún peor. Solo la productividad de los trabajadores de bajos ingresos puede medirse objetivamente. Cada
cuando un trabajo es replicable, como en una línea de montaje o un servicio de comida rápida, resulta relativamente fácil medir el valor aportado por cada trabajador. Sin embargo, la productividad de las personas de altos ingresos es más difícil de medir y muchos de estos salarios son arbitrarios y constituyen el reflejo de una construcción ideológica, dice Piketty, más que de mérito propio. Estos altos salarios generan distorsiones que a la larga culminan en crisis económicas. Adelante. La última tesis, la 5, vuelve la desigualdad al siglo XXI, que también ya lo hemos comentado. Las diferencias de la renta se han asentado desde los años 70 hasta ahora. La economía desarrollada se han vuelto de crecimiento sostenido pero débil, de forma que se reproduce su argumentación. La riqueza se concentra cada vez en menos manos. Piketty dice que si no se corrige, las sociedades desarrolladas podrían alcanzar niveles de desigualdad similares a los de épocas anteriores a la revolución industrial. Si las diferencias son demasiado elevadas, se reduce la igualdad de oportunidades y por tanto se pone en riesgo la democracia. Piketty pone como ejemplo lo sucedido en Rusia desde el desmoronamiento de la Unión Soviética, donde una oligarquía cada vez más reducida y adinerada controla el país. En el caso de Solow, el modelo de Solow, que todos ya conocemos aquí, no lo vamos a tratar de explicar. Este es el residuo de Solow, y bueno, se conoce así porque es la parte no explicada, digamos, de la producción a que pues se debe el progreso técnico. Este residuo no explicado pero existente, como lo comprobó el propio Solow, podría ser la renta capitalista que hoy propone Piketty. Esa es una afirmación, digamos, muy fuerte, pero que habría que tratar de comprobar, ¿no? O sea, tampoco esto no lo señaló Piketty, pero creo que podría haber el camino, y lo que está diciendo Solow, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, le está dando la razón Solow a Piketty. Adelante. Aquí está Robert Solow, profesor emérito del MIT de Estados Unidos, cumple 90 años en este agosto, este 23 de agosto cumple 90 años, y a su edad todavía escribe. Esto que estoy poniendo aquí lo bajé de la columna que él acaba de poner, que acaba de escribir en razón de la discusión Piketty. Entonces, por los que creíamos que ya estábamos viejos para estar en el sector académico, ¿no? Dice muchas cosas. La columna ahí la van a encontrar, al final viene la cita, digamos, la fuente. Ahí está, el que la quiera leer, está un poco extensa. Este es un apretado resumen de lo que dice Piketty, ¿no? Thomas Piketty tiene razón, en una de las partes lo señala. La desigualdad de ingresos de Estados Unidos y otros países va empeorando desde el 70. El aspecto más llamativo ha sido la creciente brecha entre los ricos y el resto. Esta tendencia antidemocrática por fin ha encontrado su camino en la conciencia pública y la retórica política. Yo tenía un amigo, dice, un algebrista distinguido cuyo adjetivo preferido de elogio era serio. Z es un matemático serio, decía. Bueno, ahora yo digo, este es un libro serio. Son palabras ahí de la columna de Solow. Que yo sepa, nadie se había fijado en esto antes, al referirse a R mayor a G, que es la ley fundamental de Piketty. Adelante. Los datos muestran un patrón claro. En Francia y Gran Bretaña el capital se situó de forma bastante estable en alrededor de 7 veces el ingreso nacional de este periodo. Luego cayó fuertemente desde el 1910 hasta el 50, probablemente como consecuencia de las guerras y la depresión, alcanzando un mínimo de 2.5 en Inglaterra y un poco menos de 3 en Francia. La relación capital-renta luego comenzó a subir en los dos países y llegó a poco más de 5 en Inglaterra y un poco menos de 6 en Francia en el 2010. La trayectoria de Estados Unidos fue un poco diferente. Empezó justo por encima del 3 en 1770, subió a 5 en 1910, se redujo ligeramente en 1920, se recuperó a un máximo de 5, 5 y medio en el 30, cayó por debajo de 4 en el 50 y fue de nuevo 4 o 5 en el 2010. O sea, aquí solo está tratando un poco ya de ver la historia específica de Estados Unidos comparándolo con Europa. La relación riqueza-ingreso ha ido en aumento del 50 y está casi en los mismos niveles que el siglo XIX. Se proyecta que este aumento continuará en el siglo actual, con consecuencias de peso que se discutirán a medida que avancemos. Y bueno, llegamos finalmente a las propuestas de Piketty. Algunos
autores han señalado que es la parte más débil del texto, ¿no? La parte de propuesta. Se concentra prácticamente en dos propuestas, fíjense. Impuestos a la riqueza e impuestos al ingreso. El impuesto a la riqueza, un impuesto progresivo a la riqueza de 10% anual o un 20% única vez a los patrimonios altos. Es muy genérico, pero es su propuesta. Número 2, impuesto al ingreso, un impuesto global a las rentas altas entre un 50-80% dependiendo del nivel de los ingresos. Esas son las propuestas muy específicas que hace Piketty. ¿Qué dice Robert Solow respecto a esas propuestas? Piketty escribe como si un impuesto sobre la riqueza tuviera viabilidad política en Europa, donde ya existen algunas experiencias con gravámenes sobre el capital. En este lado del Atlántico, se refiere a América, no parece haber ninguna perspectiva seria de tal resultado. Somos políticamente incapaces de preservar incluso un impuesto real al patrimonio. Si pudiéramos, eso sería un lugar razonable para empezar, por no hablar de un impuesto más progresivo al ingreso. Pero la tendencia intrínseca en la parte superior de la clase alta no va a ceder a la parte inferior. ¿No sería interesante, cierra Piketty su columna, no sería interesante que los Estados Unidos se convirtieran en la tierra de los libres, en el hogar de los valientes y el último refugio de la creciente desigualdad en la parte alta y tal vez también en la parte inferior? Señala. La fuente, que quiera leer toda la columna, aquí está, de Solow, ¿no? Adelante. Y comentarios finales. Piketty ha sido un sorprendente fenómeno mediático y editorial. El reto es llevarlo seriamente al ámbito académico, que es lo que estamos tratando de hacer con esta primera conferencia. Y bueno, vendrán muchas discusiones al respecto, ¿no? ¿Por qué tratar de implementar un improbable impuesto global a la riqueza cuando existen alternativas que permitirían recaudar importantes sumas sin afectar el crecimiento y las que se les puede dar un carácter progresivo? Que es por la firma Rockhoff de Harvard University, ¿no? Publicado en El País apenas hace 4 días, ¿no? No entiendo por qué Piketty da por sentado que una tasa impositiva a las ganancias del 80% no causará distorsiones significativas. Lo opina el mismo autor en esa columna que les digo de hace 4 días. Adelante. Puede que tengamos que archivar la sabiduría convencional sobre el crecimiento económico por un tiempo demasiado centrado en las fuentes de convergencia del ingreso y poco centrados en sus efectos. Esto lo afirma Molina recientemente en un artículo que publicó. Aquí no le puse la fecha, pero la desigualdad en la propiedad es un problema que no se cura con más crecimiento. La historia del ingreso y la riqueza es siempre profundamente político, caótico e impredecible. Lo señaló en alguna de las entrevistas recientes Piketty aquí en Estados Unidos. Adelante. Y la última diapositiva es quise poner un extracto específico, espero no me haya equivocado en la traducción, un párrafo que viene en la página 400 del libro de Piketty, que a la letra dice así: durante mucho tiempo los economistas han tratado de definirse a sí mismos en términos de sus métodos supuestamente científicos. De hecho, estos métodos se basan en un uso inmoderado de los modelos matemáticos, que con frecuencia no son más que una excusa para ocupar el terreno y enmascarar la vacuidad del contenido. Demasiada energía ha sido y está siendo desperdiciada en pura especulación teórica, sin una especificación clara de los hechos económicos que se está tratando de explicar o de los problemas sociales y políticos que se están tratando de resolver. Textual, ¿no? Reserva que me haya equivocado en alguna parte de la traducción, esto lo encuentran en la página 400 del texto, ¿no? Entonces es una crítica ahí a la teoría económica convencional o neoclásica, pero bueno, pues la discusión apenas inicia, ¿no? Por mi parte es todo, muchas gracias.